Bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo de espera. Hoy no le vamos a echar la culpa al tráfico de Bogotá. Realmente es la vida de los infectólogos, que es muy difícil, llena de pacientes. Entonces, a todos muchas gracias por la espera de estos minutos de retraso, pero vamos a procurar ser muy puntuales en la exploración de este tema muy interesante, de mucha actualidad, siempre vigente, que es qué opciones tenemos para el manejo de los bacilos gramnegativos no fermentadores en nuestro medio. Y para hablar de Acinetobacter baumannii, que es el primero de los capítulos que decidimos traer hoy, pensemos un poquito en ese momento en el que inició la pandemia, el 31 de diciembre del 2019, éramos 7.700 millones de seres humanos en el planeta, ese año nacieron casi 140 millones de seres humanos, y habían muerto 58 millones y pico de personas, de las cuales 13.660.000 habían sido por enfermedades infecciosas. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque es importante entender cuál es la magnitud de un problema de salud global, de un desafío de salud global, con base en las cifras que representa esto en términos de vidas perdidas. Y cuando vemos los datos que tiene Oxford, Mycroft, de hecho muestra que Acinetobacter baumannii es una de esas causas importantes de mortalidad global. Obviamente no la primera aquí en términos de bacterias es Mycobacterium tuberculosis, seguido de Staph aureus, pero esto está dentro de un paquete muy importante de mortalidad. Y hagan cuenta, de los 13.660.000 muertes que se modelan en el 2019, 450.000 muertes según Mycroft, porque otros modelamientos hablan de otras cifras, pero según Mycroft, 452.000 muertes produjo Acinetobacter baumannii. Es decir, es una causa relevante y de hecho en Colombia 3.23 muertes por 100.000 habitantes. Y si lo ponemos nosotros en cifras locales, lo que dice este modelamiento de Oxford es que en Colombia 1.541 personas murieron por infecciones asociadas a Acinetobacter baumannii en el año 2019. Esto en el contexto de que hay 43.000 muertes por sepsis, 32.000 muertes de esas sepsis son por sepsis bacteriana. Esto es, de hecho, en nuestro medio, a nivel global, la tuberculosis es una desgracia. Staph aureus es bastante relevante porque casi que le persigue los talones. Pero fíjense que nosotros en Colombia, tuberculosis son 1.100 muertes al año. De las 243.000 muertes que reportó el DANE en el año 2019, si combinamos estos datos, DANE versus Oxford, 1.540 muertes son más que las muertes de tuberculosis, y de hecho más que las muertes de tuberculosis y de enfermedades transmitidas por vectores juntas. Es decir, Acinetobacter baumannii, que de hecho no es nuestra principal pesadilla, porque los infectólogos tenemos un pocotón de pesadillas por encima de esta, pero solo para poner ese contexto, Acinetobacter baumannii es un problema serio. Y es un problema que, de hecho, es serio porque tiene pocas opciones. Nosotros, fíjense que ha habido una especie de optimismo, ¿no? Alrededor, bueno, optimismo moderado, alrededor, Cintia, por favor, te están pidiendo sentarte. Y hay un optimismo moderado en torno a la aparición de nuevas moléculas y que tenemos unas opciones para manejar otros de estos eventos de resistencia. Pero en Acinetobacter baumannii realmente el panorama es un poquito desolador. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, estos son los datos del Boletín de Resistencia a Bogotá, la resistencia a carbapenemes en Bogotá en Acinetobacter baumannii supera el 60%, en algunos momentos puede de hecho haber sido 70%. Y una molécula tan importante como ampicilina sulbactam, de hecho tiene todavía unas tasas de resistencia pues muy altas, superiores al 50%. Es decir, cuando nosotros pensamos en que la molécula pivote para el manejo del Acinetobacter baumannii, que es el sulbactam, tiene estas tasas de resistencia, pues estamos ante un microorganismo en el que realmente tenemos opciones limitadas de tratamiento. Y cuando lo vemos en un mapa, pues claro, siempre se reporta esto, Acinetobacter baumannii es un problema grave alrededor del mundo, nosotros no somos el país más enlodado por este problema y aún así nuestras tasas de resistencia a carbapenemes son muy altas. Pero imagínense lo que puede pasar en otros países donde esas tasas de resistencia son superiores al 80%, la resistencia a carbapenemes. Y de hecho países, por ejemplo, como Grecia, que tiene un problema endémico con Acinetobacter baumannii, con otros problemas de bacilos gramnegativos, pues ha dado una cosecha, al menos de grandes investigadores. Cuando usted va a ver casi toda la literatura, o bueno, una buena parte de la literatura en este tema de Acinetobacter baumannii siempre pasa por autores griegos muy importantes que han investigado este tema. Pongamos estos datos introductorios en un contexto, un caso clínico. Este es un caso de un hombre de 50 años que llega con una influenza H1N1 a nuestra unidad de ECMO para soporte por membrana extracorpórea y nos ingresa vasopléjico. Llamativamente, obviamente llega cascado por la influenza, pero llega vasopléjico, se le toman unos hemocultivos y a las 14 horas
de incubación, obviamente nos llegó así, se reporta un bacilo gram negativo, le procesamos un panel de RT-PCR múltiple, en este caso un BCI2 de film array, que nos detecta la presencia de Acinetobacter baumannii y calcoacético sin elementos de resistencia. Yo les hago la pregunta, pero no tengo aquí un Mentimeter, Juan, fíjate que en Staphylococcus sí lo hiciste, pero para nosotros, para la casa no lo haces. pero yo les pongo simplemente aquí a reflexionar. Meropenem, le pondría meropenem, no tiene elementos de resistencia. Vamos aquí a levantar la mano. ¿Quiénes creen que meropenem es una opción, dado que no tiene elementos de resistencia? ¿Tan tímidos? Meropenem, muy bien. ¿Alguien se suma al meropenem? No tiene elementos de resistencia. La otra sería dejar meropenem polimixina. ¿Quiénes estarían con meropenem polimixina? Levanten la mano. ¿Quiénes estarían con sulbactam altas dosis más polimixina y tigecyclina? Un poco más de voces a favor. Y también quiénes estarían eventualmente con esta rara combinación, ¿no? Sulbactam altas dosis más ceftazimida de bactam más tigecyclina, o eventualmente otra. Además alguien diría avibactam en Acinetobacter baumannii. ¿Acaso sirve avibactam en Acinetobacter baumannii? Y aquí precisamente Sixta dice, wow, me hace caras y me dice que no. La mamá del avibactam aquí me dice que no. Pero vamos a mirar. Entonces, lo primero, recordar que estos paneles tienen evidentemente unos elementos de resistencia, pero no todos los elementos de resistencia que puede tener el panel son los que están asociados a una especie dada. En este caso, de hecho, los elementos de resistencia que trae el panel no tienen nada que ver con la resistencia a carbapenemes, que es el problema pivotal de Acinetobacter baumannii. ¿Cuáles son esos elementos de resistencia? Bueno, esto es una lista abreviada, la verdad, porque Acinetobacter baumannii es un especialista de la resistencia a los antibióticos. Cuando usted encuentra esta tabla, usted la puede encontrar de elementos o genes de resistencia asociados a Acinetobacter baumannii. Esa tabla puede ser de unas 4 o 5 páginas de un artículo que haya hecho una revisión de la literatura, digamos, más o menos exhaustiva. Esta es una tabla resumida. Y pues obvio, puede tener KPC, puede tener NM, BIN, etcétera, puede tener todo lo que vemos. Este no lo tenía. Pero el problema de Acinetobacter es que tiene este grupo, usualmente, de carbapenemasas de la familia de las oxacilinasas, en este caso la más famosa OXA23, OXA24 quizá también hay al lado, pero otras oxacilinasas que se comportan con actividad carbapenemasa y no son testeadas por el panel de RT-PCR múltiple. Entonces, primer mensaje, cuando usted tenga una de estas pruebas de diagnóstico rápido, si esa prueba de diagnóstico considera obviamente KPC, NM, BIN, IMP y OXA48 que predominantemente están enterobacterales o en pseudomonas, no es el problema de Acinetobacter, es decir, no te testea el problema. Tú tienes que asumir que Acinetobacter baumannii tiene una prevalencia de resistencia a carbapenemes del 60 al 70% y todas las decisiones parten de manejo empírico con una prueba de detección rápida de que ese Acinetobacter baumannii en tu antibiograma acumulativo probablemente es resistente a carbapenemes. Ahora, entonces pasamos a mirar qué opciones tenemos. Este es un semáforo que nos pone la doctora Pranita Tanma en esta exquisita revisión. Y ustedes ven que, por eso yo les digo, hay cierto optimismo cuando hablamos de carbapenemasas, sobre todo las que son prevalentes en enterobacterales, ¿sí? Pero cuando uno va y mira pseudomonas, ya la cosa se pone en amarillo. Pero cuando uno va a mirar la Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes, la cosa se pone en rojo. Y eso que aquí estamos hablando de cosas nuevas como avibactam, que avibactam no inhibe, no es un buen inhibidor de las carbapenemasas de Acinetobacter baumannii, no le va bien frente a estas oxacilinasas, por ejemplo como la OXA23, vemos, y no tiene nada que ver con esta combinación, perdón, astronana avibactam, que sería para una metalo, ceftazimida avibactam pues en rojo, ceftolozano tazobactam pues en pseudomonas bien, pero aquí pues no. Erabaciclina, mira que la tienen aquí en verde, y lo que vinimos a saber luego pues no es tan bueno, la pasaría a amarillo, eventualmente a rojo. Cefidrocol, que aquí está en verde, y todos ya vimos los resultados de Credible, y uno diría yo lo pasaría a amarillo, ¿cierto? Y fíjate, entonces aquí serían 2 amarillos y el resto en rojo, y probablemente aquí polimixina seguiría en amarillo y tigecyclina. Yo nunca pondría la tigecyclina en verde porque no la podría usar como una monoterapia efectiva, ¿sí? Es decir, a pesar de que yo puedo decir, sí, in vitro hay una susceptibilidad anticipada mayor del 80%, no es una monoterapia confiable. Luego, cuando uno mira ese mapa, realmente en Acinetobacter es escabroso. Y miremos un poquito de la historia, cómo ha transitado la última década la evidencia para el manejo de Acinetobacter baumannii, y aquí yo reproduzco una línea de tiempo de esa cronología abreviada de los experimentos clínicos que han dirigido las recomendaciones recientes de la ITSA. Esto, un artículo hermoso, les recomiendo la lectura de Ryan Shields, de David Patterson, de Pranita Tanma, y antes del 2013 había un montón de estudios in vitro. Esto es muy importante para que nos encontremos en las conclusiones de esta conferencia. Un montón de estudios in vitro
que dijeron, oiga, puede que esto sirva, puede que esto también, ¿cierto? Y entonces la evidencia in vitro, pues nos llevó a una época de manejo empírico basado en esa evidencia in vitro. ¿Sí? ¿Qué aparece en esa época temprana después del 2013? Algunos estudios durante Mangonis como el más citado, pero estos de combinación colistina más fosfomicina o colistin más rifampicina. Y de hecho, ¿qué muestra? Básicamente, no hay desenlaces favorecidos por la combinación. Es decir, eso que sacamos del mundo in vitro, cuando lo hablamos en un experimento clínico controlado, pues no parece portarse in vivo tan chévere. Ahora, es cierto que una limitación de estos estudios es que son muy pequeños, la gran mayoría, entonces uno podría, bueno, para aceptar hipótesis nula y tal, pero realmente, incluso los metaanálisis de esto han mostrado que no sirve esas combinaciones con rifampicina. De hecho, aquí un estudio tardío del 2019 como que todavía no dejaba morir la pregunta, aunque yo no sé aquí qué le agregaron, pero está, yo cito la línea de tiempo aquí que el profesor Childs reconstruyó, y la rifampicina definitivamente pues no parece ser una opción. Luego viene entonces, ¿qué teníamos? Meropenem más colistin, ¿cierto? Porque decíamos colistin en monoterapia versus colistin más meropenem, o polimixinas más meropenem. Los dos estudios representativos de esto, el estudio AIDA y el estudio Overcome. Ambos estudios muestran que entre colistina en monoterapia o agregarle meropenem a la colistina no cambia los desenlaces. ¿Sí? El estudio AIDA demostró que eso no cambia. De hecho, hoy aceptamos que esa combinación meropenem-colistin no es una primera línea eficiente para el manejo de Acinetobacter baumannii. Y aquí entonces empieza a aparecer lo que es la bisagra del asunto. Empieza a aparecer sulbactam. Ya sabíamos, estudios in vitro, que el sulbactam era eficiente para pegarse a PDP1A, P1B, PDP3, un antibiótico potente para tratar Acinetobacter baumannii. Pero ¿cuál es el problema? ¿Vieron la gráfica resumida? Acinetobacter baumannii puede tener un montón de beta-lactamasas y sulbactam puede ser sustrato de muchas de ellas. Entonces, solito el sulbactam puede que no le vaya tan bien. Entonces, pongámoslo en más dosis, pongámoslo en dosis altas de 9 gramos día solo de sulbactam, es decir, 27 gramos de ampicilina sulbactam, o al menos 6 gramos de sulbactam, es decir, 18 gramos de ampicilina sulbactam, y entonces sí empiezan a aparecer cosas interesantes, empieza a mejorar la supervivencia. Por ejemplo, mire esta combinación colistina-levofloxacina 82% versus este 42% de supervivencia, y ahorita vamos a ver algún metaanálisis precisamente para resumir lo que pasó con sulbactam. Aquí este otro mismo, básicamente, se empieza a montar esa inquietud al respecto de la eficiencia del sulbactam. Pero nos parecía poca cosa el sulbactam. Entonces, empieza los estudios pequeños de cefidrocol, y decimos cefidrocol in vitro es la machera para Acinetobacter, tiene una altísima tasa de susceptibilidad in vitro, y llega el estudio Credible y luego el estudio APES, y nos muestra que cefidrocol, miren, en este caso, básicamente no agrega nada. De hecho, es preocupante el resultado del Credible, porque parecía que el cefidrocol, de hecho, puede asociarse a peores desenlaces. Y de hecho, en este estudio, este es un subanálisis para el grupo de Acinetobacter baumannii, y ustedes pueden aquí ver que cefidrocol frente a meropenem. Ojo, pero si estamos hablando de un bicho que el 70% de las veces es resistente al meropenem, por carbapenemasas. ¿Sí? Ese es el papel del cefidrocol como monoterapia, es apenas comparable al meropenem, que es algo que no nos atreveríamos a poner como monoterapia empírica para tratar semejante problema que es el Acinetobacter baumannii resistente. O sea, con el cefidrocol quedamos como en un sinsabor. Y luego, pues esto, pero no ha tenido licenciamiento de FDA, que es durlobactam, y pues esto sí cambia, pero durlobactam asociado a sulbactam. Porque entonces estamos hablando que el sulbactam necesitaba un defensor, ¿no? Alguien que le tacleara a las betalactamasas para él poder llegar a la PDP. Durlobactam, y entonces aquí los estudios que han, de hecho, evaluado el papel, pues sí nos generaron claramente el durlobactam tendrá un antes y un después en la terapia, porque ya hay evidencia clínica que demuestra que esa sinergia cambia los desenlaces en Acinetobacter baumannii. Pero ¿cuál es el problema? Todavía no tiene aprobación de FDA. Ustedes saben, y la pregunta de esta reflexión es opciones en Colombia, ¿cuándo llegará el durlobactam a Colombia? Entonces, pensando en eso, recapitulemos qué dice la ITSA al respecto de Acinetobacter. Aquí abroches del cinturón porque ya voy mal de tiempo, ¿sí o no? Se sugiere dosis altas de ampicilina sulbactam 6 a 9 gramos. Esta es la terapia pivote, ¿sí? Es la primera recomendación. Segunda, se sugiere siempre que sea posible una terapia combinada con al menos 2 agentes. Y esos 2 agentes no son polimixina y meropenem, no, es sulbactam más algo. Tercero, ampicilina sulbactam siempre debe ser parte de esa terapia combinada, a altas dosis. Ojo, independientemente si se ha demostrado susceptibilidad, es decir, si el aislamiento es resistente, no importa, ponga sulbactam a altas dosis. ¿Sí? Tercer aspecto, cuarto aspecto, agentes adicionales que usted le puede agregar al sulbactam, incluyen las polimixinas,
Minoxiclina, tigecyclina, altas dosis, cefidrocol. Eso es lo que usted le podría agregar, ya vamos a ver por qué. No se sugiere la combinación meropenem-colistina como biterapia. Si usted va a usar eso, tiene que agregar un tercer fármaco. O sea, usted tiene que agregar ampicilina sulbactam. Cefidrocol debe limitar, miren cómo nos cambia la vida, dijo el soldado. Cefidrocol debe limitarse al tratamiento de infecciones refractarias sin opciones, ¿sí? Nunca como monoterapia, es decir, siempre como parte de un régimen combinado, porque pues cuando lo evaluamos como monoterapia nos fue como a los perros en misa. La polimixina se debe combinar en combinación, esto ya lo habíamos dicho, pero son recomendaciones de la polimixina, preferentemente polimixina B, no colistin. Colistin la reservamos para la vía urinaria. Es que la farmacocinética, eso es una de las cosas que de pronto es como el pecadillo de la evidencia clásica, que se evaluó colistin, una molécula con una farmacocinética errática, que es un profármaco, etc. Ya sabemos que es mejor polimixina B, sí, pero todos esos experimentos clínicos, incluyendo la IDA, pues fueron con colistin. Entonces siempre queda como el tufillo de... Y adicionalmente no se sugiere esa combinación, ya lo habíamos dicho, el panel desaconseja no solo la monoterapia, sino la biterapia con meropenem. ¿Está claro eso? Adicionalmente, dosis altas de minoxiclina o tigecyclina. Minoxiclina, nosotros no tenemos la experiencia acá, casi siempre terminamos en altas dosis de tigecyclina. Respecto a otras tetraciclinas, erabaciclina, fíjense que era una esperanza y la poca evidencia disponible nos muestra que no es tan chévere. Entonces el panel sugiere solo en situaciones en las que hay toxicidad, contraindicaciones, intolerancia, etcétera, y no podemos usar las otras dos. Y omadaciclina, definitivamente, la evaluación que hemos tenido en Acinetobacter baumannii no es buena, y el panel de la ITSA no la recomienda. Y 3 mensajes finales de la ITSA. No se sugieren dosis altas de meropenem, o sea, optimización de altas dosis, que infusión continua de altas dosis, no cabe. Ni rifabutina, ni rifamicina, ni fosfomicina. Los primeros experimentos que sacaron la evidencia in vitro para combinarla con colistin no se aconseja. No se sugieren antibióticos nebulizados para el tratamiento de infecciones respiratorias. Es un tema de controversia, es un tema complejo, pero en esencia uno podría decir la mayoría de las personas no saben usarlos. Y eventualmente, pues, de hecho pueden generar toxicidad. Ahora, fíjense que el panorama es desolador porque no tenemos casi opciones más allá del sulbactam, y agréguele polimixina, tigecyclina, y ya sabemos cuáles son las mortalidades. Entonces uno dice, miércoles, yo voy a seguir resignado a que mis pacientes, la mitad se mueran a pesar de las altas dosis de sulbactam, que es lo que muestran los experimentos clínicos. Y uno quisiera ir más allá, y uno quisiera prenderse de ese optimismo fundamental de las nuevas terapias. Y a mí siempre me llamó la atención por qué se descalificó tan rápido la Avibactam respecto de la Acinetobacter. Y resulta que este es un estudio muy interesante, y con esto empiezo a cerrar los mensajes. Y esto es sulbactam solo, miren las MIC, la distribución poblacional de MIC para aislamientos de Acinetobacter baumannii, que aquí tenemos mayoritariamente productores de OXA23, y estos los problemáticos que son productores de metaloenzimas, NDM y MP, ¿sí? Esta es la distribución de MIC, o sea, resistentes aquí para arriba. Fíjense, cuando se le agrega al sulbactam Avibactam, hace sinergismo. Es decir, lleva, pero ojo, no corrige a los Acinetobacter productores de metaloenzimas, corrige a los Acinetobacter productores de OXA. Entonces ellos dijeron, venga, esto es por actividad inhibitoria de las OXA, ya les digo la conclusión, pero esto no pasó con Relebactam. Entonces uno diría, bueno, es mejor Avibactam que Relebactam para inhibir esas OXA. Pues esta gente, este es un estudio muy lindo, se lo recomiendo la lectura, argentino, este estudio, y por ahí está, creo que el doctor Robert Bonomo, por ahí metido. Se pusieron a hacer ensayos de sinergismo con aislamientos de Acinetobacter baumannii noqueados, gen por gen, para mirar dónde está la bolita. Resulta que, no les va a aburrir con la microbiología, la bolita está en que la Avibactam hace sinergismo o sea, el sinergismo se anula cuando apagamos genes de ciertas PBPs. O sea, traducido, el Avibactam es un antibiótico que también se pega a las PBPs de Acinetobacter. Y cuando tú usas Avibactam con sulbactam, dos antibióticos que se pegan a las PBPs de Acinetobacter, tú haces un bloqueo secuencial de más PBPs y como se ha mostrado en otros modelos de infección, esto puede generar un sinergismo. ¿Sí? Y es bien interesante, no tiene nada que ver con las oxacilinasas, tiene que ver con un efecto sinergístico en las PBPs. Y este es otro estudio, en este el doctor David Nicolo y algunos investigadores japoneses que empezaron a mirar, entonces, cefidrocol, ¿qué? Y miren, esto es interesante, estos son aislamientos de Acinetobacter baumannii resistentes, esto es cefidrocol, estos 3 son sensibles, pero todos estos de aquí abajo son resistentes. Y entonces fíjense ustedes, hicieron esto, estudio in vitro, estudio en vivo de modelo múrido de ratón neutropénico muslo, infección de muslo,
Esto es lindo, yo simplemente voy a resumir los resultados para que le gusta la microbiología, la infectología, chévere que se familiarice con el modelo del ratón neutropénico y chévere que revise los resultados de este estudio, un estudio para aprender micro y para aprender infecto. Fíjense ustedes aquí, pues la curva de crecimiento natural que el grupo control, obviamente va a crecer la carga de Acinetobacter baumannii en el muslo del ratón. El cefirocol, estos son los 3 primeros aislamientos, estos 3 que son sensibles a cefirocol, pues obviamente al menos cae un logaritmo el cefirocol. Pero fíjate lo interesante acá, cuando se le asocia sulbactam, hay sinergismo. Pero ojo, mire, cuando se le agrega avibactam al cefiderocol, el sinergismo es mayor. La velocidad bactericida en esta especie de time kill mejoró. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos? Estos son los otros aislamientos que son estos revenenosos. Claro que la mayoría es cefalosporinasa de Acinetobacter, PERS, no, pero muchos con oxas, casi todos oxa 23, oxa, y miren las MIG, ¿no? O sea, miren las MIG a sulbactam, las MIG a meropenem, obviamente, pues nada. Las MIG a ceftazimia y bactam, obviamente, pues nada que ver. No es un, o sea, no es un inhibidor de estas oxas, de ninguna de estas enzimas. Mire la avibactam que hace. Pero eso como monoterapia. Ahora, cuando lo combinamos, fíjense ustedes, cefirocol con sulbactam, aquí está el sinergismo, menos 4 log. Cefirocol sulbactam, cefirocol meropenem, más modesto, pero miren, el mayor sinergismo usualmente lo tiene cefirocol con ceftazimia y bactam. Entonces, y de hecho esto es interesante, hicieron un ensayo de Kirby-Bauer con sensidiscos apilados, es decir, ponen sensidisco del cefirocol y encima el sensidisco del avibactam, le echan 30 microlitros de solución salina, y fusión como Goku y Vegeta, entonces fusión, y entonces queda usted con un disco de cefirocol avibactam y mira la inhibición, y entonces miran y comparan esto, entonces el diámetro de la inhibición con el diámetro obtenido por microdilución en caldo, y fíjense que para la combinación cefirocol avibactam, una excelente correlación, y además miren las MIC, corrige de hecho, corrige, es decir, la combinación ceftazidime, la combinación avibactam cefirocol es sinergística, evidentemente, y lo mismo la de cefirocol sulbactam, aunque menor impacto. En cambio, fíjense que con meropenem no hubo una buena correlación. Probablemente la tabla toca leerla como con calma, después la leen en casa. Y entonces tenemos esto, probablemente lo que estamos escribiendo acá, ¿qué es? Venimos de una era de estudios in vitro, para llegar a otra era de estudios in vitro. Esto parece la pesadilla sin fin, ¿sí? ¿Por qué? No tenemos buenas opciones. Esa es la conclusión de esto. No tenemos buenas opciones para la Acinetobacter. Es que si las tuviéramos, tendríamos una monoterapia y no estaríamos todavía hablando de terapia combinada. ¿Cuál es el marcador de que no tenemos buenas opciones en Acinetobacter baumannii? El marcador es que todavía estamos hablando de la terapia combinación. Esa es la conclusión de esta conferencia. Y cuando vamos a ver, de hecho, fíjense que tan pocas opciones tenemos que de hecho el marcador pivotal, la piedra angular del manejo es sulbactam. Una molécula viejísima. Esto es un metaanálisis de varios que hay, que muestra que sulbactam, en un metaanálisis en red, es la terapia dominante. Esto es un cóctel, si no estoy mal, es levofloxacina más tigecyclina, y es el único que genera cura clínica, respecto de otras combinaciones, por ejemplo, colistina, carbapenemes, etc. Y cuando uno mira en este metaanálisis en red, varios de los desenlaces, como mejoría clínica, todas las causas de mortalidad o nefrotoxicidad, la combinación de sulbactam con este cóctel que aquí está, es levofloxacina, tigecyclina, efectivamente, esta es la terapia dominante, es decir, es la terapia contra la que las demás intervenciones se controlan en términos de mejorar ese desenlace, es decir, aumentar la probabilidad de mejora o disminuir la probabilidad de mortalidad. Es decir, no hemos ido más allá. Estamos en sulbactam, una molécula vieja, y volvimos a una era de estudios in vitro para mirar cómo conducimos los experimentos clínicos de la nueva era. Entonces uno diría, ¿nos quedamos con un pesimismo? Yo diría que no. Yo diría que, como lo dijo de hecho Robert Bonomo, el profesor Robert Bonomo en alguna ocasión, quizá una época en la que estamos ahora de mejores antibióticos nos llevará a mejores combinaciones. Claro, todavía no tenemos el bullet, el magic bullet para Acinetobacter baumannii, no tenemos la bala mágica. Pero es cierto que estamos mejor parados hoy que hace una década. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que el sulbactam es la terapia pivote y sigue siendo la terapia pivote, que probablemente, ¿cierto? Mientras nos llega durlobactam, es que apenas tengamos durlobactam, bueno, esa sí podría ser la bala mágica, sí, pero es que no sabemos cuándo lo tengamos en Colombia. Y mientras nos llega también cefirocol, que será apenas una terapia adyuvante, una terapia de combinación, entonces, ¿qué podemos usar? ¿Sulbactam, avibactam? A mí me parece que no tenemos todavía suficiente evidencia. A mí me da miedo decir,
oiga, como no tenemos, el doctor Silva mandó poner Avibactam al Acinetobacter, no, yo lo traje aquí como discusión académica. A mí me parece que falta evidencia para que podamos recomendar eso. Pero sí me llama la atención que volvemos a caminar para allá. Es más, yo no quisiera decir, así estábamos hace una década pensando que la rifampicina servía, y que tal que esto lo hace otra vez desaguisado. Sulbactam, Avibactam, Sulbactam, Cefidrocol, Sulbactam, Cefidrocol, Avibactam, o quizá Sulbactam, Durlobactam, más Cefidrocol, más Avibactam. Pero una terapia poderosa para la Acinetobacter. Quizá en ese momento podamos tener mortalidades decentes, de menos del 20%, y no esas porquerías de mortalidades del 50% cuando uno tiene una verdadera infección por Acinetobacter baumannii. Recordando este mensaje, en el 2050, cada año, piensen hoy, ¿no? 67 millones de personas murieron el año pasado, perdón, van aparentemente a morir este año. Imagínate una crisis de salud pública producida por la falta de antibióticos que produzca 10 millones de muertes al año. Con 3,5 millones de muertes en el 2021, la COVID puso en jaque los mercados y casi hace colapsar la civilización. Imagínense tener una crisis de salud pública global en la que cada año de 70 millones de personas, 10 millones mueran porque no tenemos antibióticos para tratar las bacterias. Eso es preocupante y es el motivo del que estemos aquí reflexionando. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la concurrida asistencia. Vamos a tocar a continuación otro tema también muy interesante, pero spoiler alert, también muy frustrante, que es el tratamiento de la Pseudomonas aeruginosa difícil de tratar. Esto, digamos que en la historia, digamos que ha venido cambiando esta definición de multidrogoresistencia. Conocemos clásicamente la definición de tener al menos 3 grupos de antibióticos comprometidos, o únicamente colistina sensible en XDR, o pan-drogoresistente. Digamos que esto ha venido cambiando. Más o menos en el año 2018 los CDCs estandarizan la definición de Pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, que es la definición que vamos a utilizar en este momento, que es básicamente el compromiso de más de 3 grupos de antimicrobianos. Entonces vamos a empezar a tocar un poquito este tema. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla en particular, pero como están de moda los corridos bélicos, pues vamos a hablar de guerra. Sun Tzu, en El arte de la guerra, una de tantas máximas que propone es esta, y es: si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Eso quiere decir que vamos a empezar a tratar de conocer nuestro enemigo, en este caso Pseudomonas aeruginosa, pero también vamos a tratar de conocer con qué contamos. Es decir, tratar de conocer al enemigo y tratar de conocer nuestras armas es probable que nos lleve a mejores desenlaces. Empezando, recordar de manera general, ¿cierto?, que Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo. Esto implica que tiene una membrana externa y una membrana interna. Importante esta estructura, ¿cierto?, que son las porinas, que las utiliza básicamente para tomar elementos, metabolitos, nutrientes del exterior, pero también es ese punto el que utilizan los antibióticos, algunos de ellos, para entrar. Lo otro es que Pseudomonas aeruginosa es una de las artistas en las alteraciones en la permeabilidad de esta membrana, es decir, que puede cerrar de pronto estas porinas, regular a la baja estas porinas, puede montar bombas de expulsión activa que afecten la actividad de algunos antimicrobianos, pero también puede tener algunos otros elementos de resistencia que tienen que ver con el DNA, o algunos elementos de resistencia de bypass o alternativas en las vías metabólicas que le permiten volverse resistente a los antimicrobianos que tenemos ahorita. Pero además de eso tiene varios elementos de virulencia, varios factores de virulencia, como la formación de biopelícula, que también altera la capacidad que tienen los medicamentos de disminuir estas cargas bacterianas. Entonces, para tratar de empezar a hablar de Pseudomonas, empecemos a entender un poco la resistencia en Pseudomonas. Entonces, los mecanismos de resistencia, esta revisión del doctor Horcajada del Hospital del Mar en Barcelona, en Clinical Microbiology Reviews, también recomendadísima, 50 páginas de puras Pseudomonas, igual, solo recomendado para
personas que tengan afición por esto. Bien, hablamos de un resistoma natural, hablamos de un resistoma mutacional. Recordemos que el resistoma natural de Pseudomonas aeruginosa tenemos que es un AMC inducible, ¿cierto? Todos recordamos que tienen dentro de su cromosoma el gen AMC, y cuando esto se expresa en el espacio periplásmico, pues se puede llevar varios betalactámicos. Tiene además la posibilidad de hacer constitutivamente la expresión de un sistema de expulsión que se llama MEX-AB-PRM, y esto también puede disminuir la concentración de algunos medicamentos. Tiene MEX-XY inducible, que también es otra bomba de expulsión, y puede tener alteraciones en la permeabilidad de la membrana externa de manera natural. Pero cuando a esto le sumamos la capacidad que tiene de generar o de inducir o de modificar su material genético para desarrollar algunos otros mecanismos de resistencia, pues se suman otra gran cantidad de factores de resistencia a los antibióticos en general. La sobreexpresión de AMC, esto puede ser por varios genes, aquí se los enlisto, pero para que nos demos una idea, es o dejo libre el represor, o muto el represor, o de pronto no entiendo qué le está pasando a la pared bacteriana y percibe las pseudomonas como si siempre las estuviera destruyendo, es decir, que es como si se quedara activo el sistema de reciclaje de los fragmentos de pared que rompen los betalactámicos, que todos estamos clásicamente acostumbrados a decir, estos son inductores de AMC. Pues bueno, esa inducción se puede quedar pegada. Entonces hay varias mutaciones en Pseudomonas aeruginosa que generan hiperexpresión de AMC en el espacio periplásmico. Pero además de eso hay una cosa muy interesante y son las modificaciones del AMC. Es decir, la misma enzima AMC por cambios genéticos puede cambiar estructuralmente y aumentar su capacidad hidrolítica contra otros sustratos betalactámicos. Cefalosporinasas dependientes de Pseudomonas, van más de 300 descritas. OPRD a la baja, con o sin sistemas de expulsión activa, alteraciones genéticas en los sitios de acción de las quinolonas y algunos otros en relación a, colistina. Entonces, más o menos para organizarnos, si tuviéramos aquí un tablero de control en el que tenemos varios de los antibióticos que están afectados por estos mecanismos de resistencia, pues la resistencia natural a través de estas modificaciones pues podrían llevarse a este grupo de antibióticos, mientras que en el resistoma mutacional vemos cómo el hecho de tener varias de estas mutaciones puede tener afectación de la actividad de diferentes moléculas, entre esas, estas de las que vamos a hablar ahorita, ceftazimia avibactam y ceftolozano tazobactam. Fíjense cómo AMC, que ceftolozano tazobactam se supone no es sustrato de AMC y va muy bien en AMC y estamos relajados porque, digamos, no tiene ningún problema. Pues bueno, Pseudomonas aeruginosa puede mutar AMC, de hecho esto se ve frecuentemente en las pseudomonas difíciles de tratar y se lleva a ceftolozano tazobactam. Pero también tenemos la modificación de algunos otros genes que pueden generar resistencia a estos otros grupos. Esto, digámoslo así, es propio de Pseudomonas, pero eso nos olvida otro factor y es el resistoma adquirido horizontalmente, lo que le llevamos a Pseudomonas en las manitos, en las superficies, en el medio hospitalario, ¿vale? ¿Y qué le podemos llevar a las Pseudomonas? Que se lo puede comer muy fácilmente y se lo puede compartir muy fácilmente, así como sucede con enterobacterales. En Pseudomonas aeruginosa también pasa. Pues BLE, ¿cuáles son las BLE predominantes en Pseudomonas aeruginosa? Yo creo que de estas, a ninguno de ustedes, o bueno, a muy pocos, excepto los infectófilos, les sonará familiar como si fuera una BLE, ¿cierto? Todos tenemos en mente SHB, TEM, CTXM, ¿cierto? Como las principales familias de betalactamases de espectro extendido. Pues las de Pseudomonas no son así, ¿no? Son OXA2, OXA10, PER, BEP, GES, BEL, PME. Algunas carbapenemasas, principalmente metalos, y esto probablemente les voy a mostrar algunos datos que para Bogotá o para Colombia pueden ser relevantes, que no son únicamente metalobetalactamasas, sino también KPC, acetilasas o nucleotidasas de aminoglucósidos, ¿cierto? Y algunos otros genes relacionados con resistencia a polimixinas.
Y el otro tema relevante en Pseudomonas aeruginosa es que cuando Pseudomonas produce biopelícula, pues quedarán algunos antibióticos, algunas células, perdón, que sufran el efecto del antibiótico en la superficie, pero quedarán estas células persistentes, ¿cierto? Y estas células persistentes son muy susceptibles de generar o de desarrollar mecanismos de resistencia como los que acabamos de ver. Así que vamos a darnos un paseo, así como el doctor Silva nos dio un paseo por las guías IDSA. Les voy a pasar por guías IDSA, consenso colombiano y guías europeas. Estas son la actualización de las guías IDSA, que las guías IDSA tienen un problema metodológico y es que básicamente llaman a los 6 más expertos en el tema de resistencia y les dicen, díganos qué hacer. Y eso lo pone como un disclaimer la IDSA y dice, esto es un documento de orientación clínica, tiene información en evidencia, pero finalmente no sigue una metodología estricta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que esto va a ser común a gran parte de los documentos, pero ya les voy a señalar las diferencias. En cistitis, ceftolozano tazobactam, ceftazimib avibactam, imipenem relebactam, cefiderocol o dosis única diaria de tobramicina o amikacina. Esta es la recomendación para cistitis. Para pielonefritis, ceftolozano tazobactam, ceftazimib avibactam, imirele y cefiderocol. En focos no urinarios, ceftolozano tazobactam, ceftazimib avibactam, imirele, cefiderocol como alternativa. Eso quiere decir que cefiderocol muy fuerte en urinaria, fuera de urinaria no mucho. Producción de metalobeta-lactamasas únicamente cefiderocol, con los problemas que tenemos de la evidencia clínica de cefiderocol. Y respecto a la combinación, que es con lo que terminó el doctor Silva en la conferencia anterior, y es, ¿será que volvemos a hablar de combinación? Pues bueno, respecto a combinación, dicen, no se sugiere si uno tiene demostrada la sensibilidad a ceftolozano tazobactam, ceftazimib avibactam, imipenem relebactam o cefiderocol, y las combinaciones serían la alternativa si tenemos resistencia in vitro a estos medicamentos e irían con tobramicina o polimixina, ¿cierto? Para el caso colombiano no tenemos imirele, no tenemos cefiderocol, no tenemos tobra. Eso quiere decir que probablemente la adopción de estas recomendaciones tendrá que pasar por un filtro. Este es el consenso colombiano en el que participamos algunos de los que estamos acá. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ceftolozano tazobactam en pielonefritis, ceftazimib avibactam en el tratamiento de pielonefritis cuando presente sensibilidad, ceftolozano tazobactam o ceftazimib avibactam para infecciones fuera del tracto urinario y terapia combinada con un nivel de evidencia bajo pero con una recomendación fuerte a favor, por lo que les señalo en este momento, y es, de acuerdo con la sensibilidad in vitro, con aminoglucósidos, fluoroquinolonas, polimixinas, astronam o fosfodisódica, en caso de resistencia o no disponibilidad de nuevos agentes. Y esto es básicamente un tema de, ok, estamos hablando de ceftolozano tazobactam, estamos hablando de ceftazimib avibactam, pero ¿qué pasa si no tenemos? ¿Listo? Por eso se dio la discusión al interior del grupo y se decidió apoyar una recomendación con un nivel de evidencia bajo, ¿sí? De si no tenemos disponibilidad, ¿qué hacemos? Porque es muy fácil que nosotros digamos, ok, los Estados Unidos tienen en cualquier lugar, en cualquier institución, la disponibilidad de nuevos betalactámicos, es probable que para nuestra realidad colombiana no aplique así, por eso dejamos esta recomendación. Pero fíjense que aquí las moléculas ganadoras van a ser ceftolozano tazobactam y ceftazimib avibactam. Y las recomendaciones de ESCMID son ceftolozano tazobactam, porque hay evidencia insuficiente tanto de imirele como de cefiderocol como de ceftazimib avibactam. Ah, muy bien, entonces aquí ya se amarran el cinturoncito y dicen, mire, no le voy a dar recomendaciones de ceftazimib avibactam si no tengo evidencia suficiente para hacerlo. Esto es un añito antes. Y en el caso de infecciones de bajo riesgo o infecciones no severas, podría considerarse como buena práctica clínica usar antibióticos antiguos, antibióticos viejos. Eso quiere decir que incluso en guías de recomendación, los antibióticos viejos siguen teniendo un papel. Ya vamos a hablar un poquito al final en la charla del doctor Arias de polimixina, como en qué nos queda. Pero fíjense que aquí
hay la posibilidad de otras alternativas de tratamiento dependiendo de si la infección es no grave o de bajo riesgo. Y aquí ellos lo manifiestan de manera muy clara, no pueden dar una recomendación respecto a si combinación o no, pero hay una recomendación condicional que dicen que sugerimos el tratamiento con 2 medicamentos al menos que tengan actividad in vitro demostrada. Entonces fíjense que, como dijo el doctor Silva, esto es un volver al futuro o volver del futuro al pasado, y es que volvemos a hablar de terapias de combinación eventualmente. Entonces, hablemos un poquito de ceftolozano-tazobactam. Ceftolozano-tazobactam, como sabemos, es una cefalosporina de quinta con un inhibidor y tiene una característica fundamental y es probablemente la mejor cefalosporina que puede tener actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Y esto es porque ceftolozano tiene una mayor afinidad por PBPs3, pero además tiene mayor afinidad por PBPs1b, que son predominantes en Pseudomonas aeruginosa. Eso lo hace la mejor cefalosporina para Pseudomonas aeruginosa. Es entre 5 y 7 veces más potente que las otras cefalosporinas antipseudomónicas para disminuir la carga bacteriana en Pseudomonas. Tiene una mayor estabilidad frente a AMC, es mucho peor sustrato, y esto es clave, no usa OPRD para ingresar a la célula. Eso quiere decir que si tenemos una Pseudomonas que como único mecanismo de resistencia va a tener alteraciones en la permeabilidad, pues probablemente ceftolozano va a ser una excelente opción. No es activo frente a carbapenemasas, no es activo frente a oxacilinasas. Y ahí empezamos a tener problemas, y es cómo son nuestras Pseudomonas. Es decir, que si nosotros tenemos Pseudomonas resistentes a carbapenémicos sin producción de carbapenemasas, ceftolozano-tazobactam sería una excelente opción, pero con esta alta producción de carbapenemasas, pues se vuelve una molécula que nos toca ver como con un segundo check. Y el primero es, ok, ¿lo tenemos sensible? Sí. ¿Tenemos algún otro mecanismo de resistencia? Verifiquemos que la sensibilidad esté, etc. ¿Cuáles serían las indicaciones o en qué se ha probado en infección urinaria, en infección intraabdominal complicada, en neumonía nosocomial? Y en resumen, porque finalmente, lastimosamente lo que tenemos son estudios de gram negativos resistentes o gram negativos multidrog resistentes. Esto incluye Pseudomonas aeruginosa resistente. No hay evidencia suficiente exclusiva para Pseudomonas, y ya les voy a mostrar hipótesis de por qué, que nos permitan decir que esto es extrapolable o que tenga suficiente validez externa. Pero siempre que se demuestre sensibilidad in vitro, la cura clínica va entre el 60 y el 85%. Es decir que ceftolozano-tazobactam, si se puede usar, es la mejor opción para usarlo en Pseudomonas aeruginosa resistente o difícil de tratar. Repito, difícil de tratar, porque si nosotros tenemos una Pseudomonas sensible, pues la opción es alguno otro de los betalactámicos que pueden ser con actividad, ¿vale? Esto es muy bonito, el problema es esto, y es que tenemos una diseminación de clonas de alto riesgo de multidrog resistencia. Esto está reportado desde hace tiempo, y entre más resistente, la variabilidad genética es menor. Eso quiere decir que sí probablemente se comporten como clonas de alto riesgo. Estas 3 son las ganadoras, pero principalmente ST235. Y ST235, fíjense que está diseminada en todo el globo, pero para Sudamérica, fíjense que tenemos varias de estas clonas de alto riesgo. ¿Cuál es el problema de ST235? Ya habíamos dicho que ceftolozano-tazobactam no en carbapenemasas. Ok, pues ST235 tiene GES, tiene IMP, tiene KPC, tiene NDM, tiene OXA48, tiene VIM. Eso quiere decir que probablemente para nuestra circulación de Pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, pues ceftolozano-tazobactam tendrá que hacerse como un segundo chequeo. Pero fíjense que tenemos, estas son las 10 más populares, digamos, el top 10 de clonas de alto riesgo, y fíjense cómo se han venido diseminando en diferentes lugares del mundo, acarreando la transmisión de varios de estos genes de resistencia. El comportamiento de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, esto una publicación reciente, ¿cierto? Con con participación de varios colombianos, el doctor José Oñate, la doctora Valderrama, la doctora Karen Ordóñez, está por acá, ¿cierto? La doctora María Virginia Villegas, entre otros. Efectivamente tenemos una circulación de diferentes carbapenemasas
en Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos en los diferentes centros que fueron incluidos en el estudio. Y fíjense cómo la producción de carbapenemasas tiene un impacto sobre la mortalidad en Pseudomonas aeruginosa. Eso quiere decir que no sabemos si esos datos que les mostré inicialmente de cura clínica, y es que si tenemos ceftolozano, fantástico porque le va muy bien, si lo tenemos sensible, pero si no lo tenemos sensible o tenemos producción de carbapenemasas, es altamente probable que los resultados clínicos se relacionen con la falla. Este estudio, perdón la tabla tan cargada, pero es básicamente para mostrarles que la resistencia a ceftolozano tazobactam no es únicamente con un gen que, digamos, en estas clonas de alto riesgo, no es únicamente por la producción de carbapenemasas, es que tienen, además de la producción de carbapenemasas, el AMP-C mutado, por ejemplo. Es decir, que para nuestro AMP-C normalito, ceftolozano tazobactam es un hit, pero de pronto para nuestro AMP-C mutado ya no. O de pronto tenemos esta hiperproducción derivada de estas otras mutaciones y ya no. O en estas otras, como la 308, tenemos metalo a lo que marca. O en estas otras tenemos, además de metalos, oxas y además mutaciones de AMP-C. Eso quiere decir que para Pseudomonas aeruginosa, ceftolozano tazobactam muy bien, pero solo si es sensible. Aquí tenemos las otras análisis, oxacilinasas por doquier. Entonces, en conclusión, ceftolozano tazobactam, el mejor medicamento siempre y cuando sea sensible. Ceftazidimab y Avibactam, lo mismo, cefalosporina más inhibidor, pero esta cefalosporina sí la conocemos de tiempo atrás, ¿cierto? Ceftazidimab. El Avibactam inhibe las betalactamasas A, C y D, D parcialmente, ¿no? Algunas oxas, de pronto no. Y no es activo frente a metalobetalactamasas, lo tenemos aprobado en las mismas infecciones y la eficacia clínica en los ensayos clínicos que incluyeron gram negativos resistentes a carbapenémicos, cuando se demuestra actividad in vitro, es buena. El problema es que frente a la combinación y frente a la eficacia clínica, los datos son heterogéneos. Luego, tenemos en mente ceftazidimab y Avibactam principalmente para KPC. Estos datos de la doctora Sandra Yamile Saavedra del Instituto Nacional de Salud de entre 2012 y 2013 ya nos mostraban que para Pseudomonas aeruginosa la enzima más importante para carbapenemasas era BIM, entonces no hay actividad ni de una molécula ni de la otra. Pero en Bogotá, este es el estudio del doctor Sergio Remolina, encontramos que hasta el 75% de las resistencias a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa eran por KPC. Entonces dice uno, bueno, sí puede tener algo de utilidad o actividad ceftazidimab y Avibactam en nuestro medio. Eso quiere decir que probablemente lo que necesitemos sea refinar las estrategias de diagnóstico para poder establecer las medidas terapéuticas. Esto del grupo de Pfizer, y la doctora Sixta, que nos acompaña ahorita en la reunión, también está aquí participando en este estudio. 4 hospitales, los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa. Fíjense cómo cuando Pseudomonas aeruginosa era resistente a carbapenémicos en general, la sensibilidad de ceftazidimab y Avibactam in vitro en estos 4 hospitales colombianos alcanzó apenas el 57%. Eso quiere decir que si tenemos resistencia a carbapenémicos, nuestra conducta inmediatamente es ceftazidimab y Avibactam, quizás no. Es decir, no estamos completamente seguros de eso hasta no tener la prueba in vitro. Pero esto es lo más preocupante, y es que si tenemos la producción de una metalo, pues mitad y mitad, y esto es básicamente por otros mecanismos, pero, cuando no tenemos metalo es mitad y mitad, y esto es por combinación de otros mecanismos, pero definitivamente cuando tenemos metalobetalactamasas, pues ceftazidimab y Avibactam no tienen ningún papel. Y la pregunta que sigue es, bueno, ceftazidimab y Avibactam en combinación con algo más. Bueno, esto está interesante, es un estudio en el que tomaron aislamientos de Klebsiella pneumoniae y de Pseudomonas aeruginosa y trataron de combinarle a ceftazidimab y Avibactam amikacina, colistina, meropenem, fosfomicina y otras combinaciones, digamos, un poco diferentes. ¿Qué se demostró in vitro? Para la combinación con amikacina, aquí ustedes tienen las mix, para la combinación con amikacina y para la combinación con colistina se encontró in vitro una disminución en varias diluciones, es decir, sí fue significativa la disminución de el efecto sinergístico, perdón, pero fíjense lo que pasa con fosfomicina, es que es impresionante.
Esta es la MIC a fosfomicina, que ya sabemos que para Pseudomonas aeruginosa no hay una MIC, digamos, no hay un punto de corte, hay un punto de corte epidemiológico, ¿listo? ECOF para EUCAST, CLSI no lo tiene, y solo tenemos puntos de corte para Escherichia coli. Entonces, para meternos en el contexto de lo que es fosfomicina. Pero fíjense lo interesante, y es que la disminución en las MICs a fosfomicina en la combinación con ceftazidimab y Bactam son impresionantes, de varias diluciones de manera muy significativa. Entonces pensará uno, bueno, pues la clave probablemente está en fosfomicina. No, en fosfomicina tenemos varios problemas con Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Tenemos, acuérdense que fosfomicina se pega a un transportador, digamos, utiliza el transportador del G3P, ¿cierto? Y para que pueda entrar necesita que este transportador esté activo, pues hay algunas mutaciones que bloquean este transportador, entonces no entra la fosfomicina. O si no hay enzimas FOS, principalmente FOS-A, que degrada la fosfomicina. O para combinar el asunto, pues tenemos enzimas que reciclan el peptidoglicano, es decir, que de los pedacitos de N-acetilmurámico que le sobran a la pared, vuelve a formar N-acetilmurámico. Es decir, no necesita hacer la síntesis de novo de N-acetilglucosamina a N-acetilmurámico, que es lo que hace MUR-A, digamos el efecto del punto de acción de la fosfomicina. Pseudomonas aeruginosa puede hacer un bypass de esto. Así que en conclusión, necesitamos un diagnóstico preciso y oportuno, tanto del fenotipo, es decir, de las pruebas in vitro, de las pruebas de susceptibilidad, o genotipo, o establecer bien cuál es el mecanismo de resistencia para la toma de decisiones. Es importantísimo conocer la epidemiología local para poder orientar la terapia. Ceftolozano, tazobactam y ceftazidimab y Bactam son las moléculas de elección siempre y cuando se demuestre sensibilidad in vitro. Y las terapias de combinación podrían estar como alternativas hasta que tengamos otras intervenciones como cefiderocol más o menos, imipenem relebactam más o menos, con los mismos bemoles, pero hay algo súper interesante y son bacteriófagos. Los bacteriófagos, que son virus que afectan bacterias, ¿cierto? Se pueden dar como terapia adyuvante o se pueden dar como terapia combinada a monoterapia o terapia combinada. Hay una publicación reciente de JAK Antimicrobial Resistance, les recomiendo ese journal, es muy bonito, de los doctores de la doctora Pranita Tama y el grupo de Johns Hopkins, de un paciente con una osteomielitis de cráneo, con una Pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento, y la adición del bacteriófago moduló la respuesta inflamatoria y controló la infección después del control también quirúrgico. Entonces, probablemente bacteriófagos es lo que se venga en diferentes grupos de infecciones y ya estamos viendo casos clínicos, o sea, ya esto pasó del modelo in vitro al modelo in vivo a los pacientes. Así que, empezando con una máxima del arte de la guerra, terminamos con una máxima del arte de la guerra, y es: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Gracias. Bueno, buenas noches. A mí me toca el tema más deprimente de todos, porque es hablar de polimixina B después de que hablamos de todos los medicamentos nuevos que se han ido. Bueno, nuevos no son medicamentos derivados de otros en general, pero que son novedosos. Pues me toca hablar de polimixina B. Mis diapositivas no son tan lindas como las de Edwin, yo soy todavía diapositiva siglo XX. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de características de la polimixina B, que como ustedes saben es un polipéptido que dentro de ellos, pues aparte de polimixina B está la colistina, ¿sí? Son como de la misma familia. Son moléculas grandes, anfipáticas, es decir, que tienen carga positiva y negativa, y en principio se unen por cargas positivas a la membrana celular de las bacterias con las cuales son activas. Son drogas muy antiguas, desde los años 40 se hizo el aislamiento, en los 50 empezó su uso clínico y a principios de los 80 se dejó de utilizar. Se considera actualmente una terapia de rescate, ¿sí? Como ya Edwin y Juan Pablo lo han dicho muy bien.
es una alternativa para el tratamiento de microorganismos que sean difíciles de tratar o que tengamos una resistencia extrema que dificulte la terapia antibiótica, pero ahí también yo agregaría cuando estamos en escenarios en donde no tenemos los medicamentos novedosos. Lamentablemente se usa muchísimo en el área veterinaria. Hay países como España e Italia que están haciendo todos los esfuerzos para disminuir el consumo en animales y ese consumo exagerado se ha correlacionado con resistencia en los microorganismos que nos afectan a nosotros. Bueno, básicamente, como les decía, se describió en los 40 por un microorganismo que es el Paenibacillus polymixa o Paenibacillus polymixa. En el 50 se sintetizó inicialmente en Japón y luego en Europa. Luego, a principios de los 60, la colistina fue el primer medicamento que fue aprobado. La polimixina B se usó todo este tiempo, sobre todo de forma tópica, ¿no? Tal vez algunos recuerden, yo no sé si todavía existan esas combinaciones que yo conocí anteriormente de polimixina B para infecciones de piel, gotas oftálmicas y gotas óticas, pero por el problema de la toxicidad, sobre todo a nivel renal, pero ahora miraremos que también en otros sitios, pues dejó de utilizarse y solo actualmente, pues desde los 90 y principalmente a principios de este siglo, se revivió su uso por medicamentos, por microorganismos que eran difíciles de tratar. Rápidamente, recuerden las tablitas de Eucas tan bonitas que nos dicen en qué microorganismos no podemos pensar en las polimixinas porque tienen resistencia natural, como son Hafnia albei, Morganella, Proteus, Providencia, la tribu Protee. Acá está también Providencia stuarti, Serratia, Yersinia pseudotuberculosis. Y de los no fermentadores, pues tendríamos acá al final, está Burkholderia, Elizabeth Kingia y Chrysobacterium. Para el resto de microorganismos, como ustedes ven, las polimixinas pueden tener actividad tanto in vitro como in vivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Polimixina B, o sea, la charla es de polimixina B, pero como decía Edwin, es la cenicienta de la historia, porque la mayoría, pero la inmensa mayoría de estudios se hacen con colistina, que es un medicamento profármaco terrible de utilizar. Como ustedes saben, desde PKP en adelante es un medicamento que no deberíamos ver a utilizar. Polimixina B es una droga activa desde que se infunde en el paciente y por tanto es superior, pero la evidencia es mucho menor. Bueno, pues actúa sobre el lipopolisacárido a nivel del lípido A, ahorita les muestro un dibujito. Desestabiliza los cationes divalentes de magnesio y calcio, que son importantes dentro de la estabilidad de la membrana celular en la parte externa de los gram negativos. Polimixina B tiene una carga positiva que se une a una membrana celular que es principalmente negativa, esa es la característica que tiene para unirse. Altera la membrana externa de esa cara externa, ¿sí? Membrana externa de la cara externa porque tiene dos caras. Desintegra la membrana y promueve la entrada de más polimixina, eso es como un ciclo, tiene el mecanismo de autopromoción de ingreso. También tiene un mecanismo todo interesante que es de vesícula a vesícula, que es que hace que se unan las membranas externa e interna, las une y eso produce una alteración a los fosfolípidos con un intercambio que no debería suceder, hay lisis celular, pero también tiene una acción a nivel de la cadena respiratoria, inhibiendo la NADH oxidasa y también la inducción de los radicales de oxígeno, sobre todo en Acinetobacter, en Pseudomonas pues no se ha descrito eso, y aquí está en un dibujito resumido lo siguiente. Entonces, lipopolisacárido tiene tres componentes, es el lípido A, el sitio por donde va a actuar las polimixinas, altera, ¿sí? Se une y altera esta estabilidad tanto del magnesio como el calcio, rompe la membrana, entra. Ese es el efecto vesícula-vesícula, que aquí la idea es que se unen las dos membranas y produce también una alteración de fosfolípidos y ruptura, o mecanismos de bloqueo que hacen que se acumule, NADH, se acumulen radicales de oxígeno que producen pues, oxidación celular y por tanto la muerte. Ese es otro modelo de lo mismo con colistina, pero pues colistina es polimixina B en esta charla. Entonces entra, produce una disfunción mitocondrial con aumento de los radicales de oxígeno
Y esto al final va a llevar por toda una serie de mecanismos donde se bloquea el NF-κB, la apoptosis y la necrosis de las células. Son los mecanismos que mejor se entienden de estos antibióticos, son mecanismos realmente más bien recientes en cuanto a su claridad. Mecanismos de resistencia frente a las polimixinas. Entonces, claro, si se une a los lipopolisacáridos, pues lo que se hace es modificación de los lipopolisacáridos. Puede ser por componentes de carga positiva, como la fosfoetanolamina o la 4-aminoarabinosa, como son cargas positivas, con un medicamento con carga positiva, pues no va a haber la unión, se va a repeler. Esta modificación del lipopolisacárido por la fosfetanolamina tiene una interacción muy fuerte electrostática que evita esa unión. Hay algo muy interesante en Acinetobacter y es que él simplemente dice, no voy a expresar más lipopolisacárido. Eso es bien chévere, pues porque es un mecanismo interesante, pero curiosamente se ha visto que es un mecanismo que podría alterar tanto la virulencia del Acinetobacter como la posibilidad, esto está descrito por un grupo español con el doctor Bou, como podría producir sensibilidad a antibióticos como el cefepime. También dice rifampicina, pero no lo digo porque ya sabemos que eso no se usa ya en Acinetobacter, pues supone que también rifampicina. Estas son las mutaciones en estos genes y entonces lo que harían es que pues, no habría a dónde unirse estos antibióticos. Las bombas de expulsión, ya algo pues también habló Juan Pablo en pseudomonas, bombas de expulsión que pueden afectar no solamente los polimixinas, sino otros medicamentos, y una formación de cápsulas, sobre todo en Klebsiella pneumoniae y aerógenes, y en pseudomonas aeruginosa. Existen unos sistemas que regulan estos mecanismos, sobre todo el lipopolisacárido, que son los TSS, son sistemas reguladores de los compartimentos. Siempre que lean sobre resistencia en polimixinas van a ver estos dos genes que son fundamentales, y la alteración en la concentración de hierro, un aumento con disminución de magnesio y del calcio, también van a producir o promover que no haya esa unión. Recuerden que el magnesio y el calcio son importantes también para la unión por desestabilización de las polimixinas a la membrana, requieren que esté adecuadamente concentrado el magnesio y el calcio, que están normalmente en concentraciones estables en la membrana celular. Disminuyen y eso genera pues resistencia. Bueno, los mecanismos de resistencia tienen dos características en las polimixinas, y uno es que pueden ser cromosómicos, que son la inmensa mayoría, o sea, los tiene el microorganismo per se, no los está adquiriendo de nadie, se activan, esos son los que les comenté, pero curiosamente cuando no están expuestos los microorganismos a las polimixinas, se han descrito también procesos de desactivación de esa resistencia. Podría llegarse a perder, porque están relacionados con la presión, al parecer, con los antibióticos. Son los genes FOSQ que modifican lipopolisacáridos. Pero actualmente o recientemente se están describiendo mecanismos que son plasmídicos, o sea, móviles. Esto es muy grave porque pues, son mecanismos que pueden hacer transmisión no solamente entre el mismo tipo de bacterias, sino entre diferentes especies de bacterias. Y este mecanismo viene de los cerditos, muy probablemente, y de la China, el MCR, que es resistencia a colistina móvil, que está asociada con una fosfoetanolamina transferasa y alteración del lípido A. La resistencia medida por mutaciones cromosómicas o por adquisición de MCR son iguales, es decir, este mecanismo y este mecanismo expresan un nivel de resistencia similar. Uno no es peor que el otro y yo no puedo diferenciarlos por ningún lado. Aquí está esta tablita que habla sobre ese mecanismo especial. La primera descripción en China, en los cerdos, uso de antibióticos, polimixinas por montones, toneladas de polimixinas producen esto. Distribución mundial, ya hay de la 1 a la 10, tanto en humanos, pues ya está descrito, como en el ambiente y en alimentos. Recuerden el concepto de One Health. Principalmente se ha visto en Escherichia coli, también está escrito en Salmonella y en otras bacterias, y están asociados con, y esto es lo que me interesa mostrarles, miren esto, este mecanismo no viene solito, sino viene acompañado de cefotaximasas, de unas AMCs, de la Nueva Delhi, de la KPC y de la OXA48. O sea que esto es bien complejo, porque no es solamente que afecte a las polimixinas, que como ya vimos, prácticamente no deberíamos usarlas teóricamente, sino que además afectan a muchos otros antibióticos. Bien,
Ese es el resumen de lo que les dije, el mecanismo de resistencia, modificación del lipopolisacárido, modificación de lipidado por galactosamina, eso también se ve en Pseudomonas y Acinetobacter, esto también es modificación del lipopolisacárido, eso es lo que ya les comenté, y aquí tenemos bombas de expulsión, mire, OPRM, Nexa-B, ¿se acuerdan? Pseudomonas, ¿sí? Dependencia de polimixina es un mecanismo no muy claro, pero para pérdida de lipopolisacárido, las bombas de expulsión y la cápsula de Klebsiella que les comenté, pues son mecanismos ya claramente descritos. Bueno, ya tenemos la parte de qué hace la polimixina B, cuáles son los mecanismos de resistencia, hablamos de toxicidad y ahorita les cuento la parte más triste. Entonces, la toxicidad puede ser nefrotóxica, que es la que todos conocemos, que está descrita hasta el 60% de las personas que reciben este medicamento. Es increíble que haya estudios de asociación de polimixinas con amicacina. Por favor, no lo hagan en casa. Usualmente es un mecanismo reversible, es decir, a la persona se le suspende el medicamento y la función renal debería recuperarse. Es por un daño tubular proximal muy importante con acumulación del medicamento a nivel túbulo proximal, que ustedes recuerdan por fisiología, que es tal vez la parte más importante de toda la función tubular renal, ¿no? Entonces la daña. Es porque se une la megalina, a la que también se unen los aminoglucósidos, pero estos medicamentos son muchísimo más afines a la megalina. Y también pues lleva a una caída en la filtración glomerular. Pero no solamente sucede esto, puede suceder neurotoxicidad. Hay pacientes que se les infunde y hacen apnea, por ejemplo. Pero puede ser parestesia, neuropatía, miopatía, convulsiones, psicosis. Son mucho menos frecuentes, obviamente, no lo vemos con frecuencia, pero hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes, pues averiguar este tipo de síntomas, estarlos evaluando frecuentemente. Si alguien tiene alguna cosa de estas, pues considerar que puede ser la polimixina B. Y la hiperpigmentación cutánea, que no tiene claramente una razón etiológica, pero pues está escrita. Yo nunca he visto eso. La nefrotoxicidad, ¿cuál es la diferencia entre colistina y polimixina? ¿Y por qué traigo esto? Porque también se ha dicho que polimixina B es menos nefrotóxica que colistina. Eso no está muy claro. Miren la tabla acá de este resumen de estudios donde es más tóxica siempre colistina que polimixina, pero es que también hay que entender que las dosis en muchos estudios son diferentes. La polimixina B se formula de una manera, la colistina se formula de otra. Hay que ver el tipo de paciente y con qué medicamentos se hizo la asociación, la combinación, ¿sí? Pero de todas maneras, pues hay un mecanismo fisiopatológico que lo explicaría. Colistina como colistemetato tiene un aclaramiento principalmente renal por secreción tubular. Una parte de él se convierte en colistina, que recuerden que la colistina es realmente un montón de derivados activos que se producen cuando uno lo infunde en el paciente, y esta colistina tiene reabsorción tubular, además de tener otros mecanismos adicionales. Tiene dos pasos por los que puede producir alteración en la función renal, mientras que polimixina solo tiene uno, y es principalmente esta reabsorción como les dije a ustedes, con acumulación exagerada a nivel del túbulo proximal. Y lo otro es que la excreción de polimixina B se dice que puede ser incluso menor al 1% a nivel renal, por eso este medicamento no se usa en infecciones urinarias. Entonces, pues como tiene mecanismos diferentes, haría también que sea menos nefrotóxico, pues digamos que hay lógica de por qué sirve un medicamento con menos nefrotoxicidad. Ya hablando de la aplicación clínica y cómo saber cuándo utilizarlas, pues estas tablas igual ya las mostraron Edwin y Juan Pablo. Lo único que yo quería decirles acá es que si no tenemos cefidrocol, por ejemplo, pues una opción podrían ser las polimixinas, eso ya digamos que quedó más que claro en las otras charlas, entonces podría ser un escenario cuando estamos hablando de pseudomonas. Algo que pues es raro, pero me pareció interesante, esto es del grupo de Malbrand, y es que hay pseudomonas con resistencia natural a los carbapenémicos, natural, en donde uno podría tener la posibilidad de utilizar polimixinas dentro de otras terapias. Acá están, no las vemos con frecuencia, pero en el maravilloso mundo del maldito no sería raro que empecemos a ver estas cositas que antes jamás veíamos. Hay pseudomonas resistentes naturales a los carbapenémicos. Vea pues. Ahora viene la parte más fea. Cuando uno interpreta el antibiograma, cuando uno, por ejemplo, tiene, no sé, pseudomonas o Acinetobacter o Klebsiella resistente a carbapenémicos y por alguna razón, no sé, resistente a ceftazidima y Actam, no la tengo disponible, no tengo ceftolozano, por ejemplo,
y tengo en la farmacia polimixina B, pues yo busco en el antibiograma si es sensible o no colistina, porque colistina es la que se utiliza para predecir la susceptibilidad o no de los dos medicamentos y tacharlos de polimixina B. Pues resulta que eso no se puede hacer y no se los pueden a ustedes reportar jamás. La respuesta es, nosotros no tenemos ni idea si el microorganismo que tenemos al frente es sensible o no. ¿Por qué? Porque los equipos automatizados no tienen correlación por un lado y pueden dar falsos resistentes o falsos sensibles. Por eso no se reporta, o espero que a ustedes no les estén reportando eso porque eso ya no se debe reportar. Hay un punto de corte, pero que está basado es en los niveles séricos, concentración en estado estable, que se han correlacionado más o menos con la actividad del medicamento, pero también se correlacionan con nefrotoxicidad. Algo que es interesante que no les he dicho es que es tan pequeño el rango terapéutico de polimixina B que la misma concentración que permite matar la bacteria me puede acabar el riñón. Entonces se dice que 2 miligramos por mililitro. Este punto de corte ya está para enterobacteriales, pseudomonas y acinetobacter, pero este punto de corte, y ahorita les mostraré, pues básicamente como sensible lo utilizan los europeos, no lo utiliza CLSI. Y otra cosa que es clave es que como ya está más que claro en este simposio, es que no se puede utilizar en monoterapia, aunque algunos argentinos sigan diciendo que lo usan en monoterapia. Es esto. Miren lo que pasa. Nosotros estamos regidos, pues básicamente por CLSI, ¿no? Ustedes saben, los que no saben, existen muchos grupos, hay británicos, japoneses, de todo, de investigación que, digamos, que determina la susceptibilidad in vitro, basados en datos clínicos y in vitro, de los medicamentos para saber si es sensible, si es intermedio o si es resistente. Resulta que los Estados Unidos, CLSI, dijo, nosotros no podemos reportar sensibilidades. No se puede. ¿Por qué? Porque si yo reporto sensible menor a 2, que es lo que pasaba antes, estoy diciendo que puedo usar polimixina B y estoy diciendo que la puedo usar porque es muy buena, porque es activa, la puedo usar en monoterapia, no es que es sensible, ¿por qué tendría que utilizar combinaciones? Ellos dicen no. Nosotros queremos desestimular el uso de las polimixinas porque tenemos los medicamentos que ya nos comentaron muy bien, dejémosla como intermedia, es decir, usted podría utilizarla combinada, pero en lo posible no la use. EUCAS sí todavía dice que no seamos tan exagerados si usemos polimixina, pero estos datos no se pueden reportar en los equipos automatizados. O sea, nosotros no vamos a saber la MIC realmente. ¿Qué sirve? Esta tablita también del Marban, que es bien chévere, dice, prueba de sensibilidad. Las pruebas in vitro que usamos normalmente deben utilizar colistin sulfato, primero, cosa que no se garantiza nunca. Segundo, no debe ser por equipos automatizados, o sea, no la deben reportar. Y tercero, lo que deberíamos utilizar son estas técnicas, que son técnicas o muy costosas, muy difíciles, muy laboriosas, o que no tenemos disponible. La recomendación de CLSI es, si usted va a determinar mix, y por ejemplo, si está viendo un estudio donde comparan una polimixina con algo, tiene que ser la MIC por microdilución en caldo. Esto es complejo de hacer, ningún hospital lo hace, laboratorios de referencia. Hay otras técnicas, ahorita les mostraré básicamente dos, como el agar spot, ahora ya hay una agar colistina, ¿sí? La dilución en discos que parece ser útil, de hecho me comentaban hoy que posiblemente a Colombia llegaría, y son como las que podrían servir, pero que no estamos usando. Tenemos el agar spot, que ahorita es como de los que más se recomiendan. Nosotros no somos microbiólogos, yo no soy microbiólogo, no les voy a explicar la técnica porque no lo hago, pero para que conozcan que existen esta prueba, que sí se ha validado con utilidad, parece que es muy buena para determinación de sensibilidades o intermedio en lo que estamos hablando, u otras metodologías rápidas como las que usamos para carbapenemasas, que tampoco están disponibles. La idea es que cuando todo esto lo tengamos disponible, pues estas pruebas, podríamos de alguna manera saber si hay sensibilidad o no de la polimixina B. Bueno, siempre en combinación, como ya se dijo, las concentraciones séricas son subterapéuticas a veces, la dosis recomendada puede ser nefrotóxica, por eso también la combinación. A nivel pulmonar no se debe utilizar ninguna de las dos. Hay reportes de fallo de tratamiento con monoterapia, además de emergencia de resistencia, y la evidencia clínica es inferior con eso. ¿Qué microorganismo, pienso yo, y creo que también es como la síntesis de lo que hemos hablado en la noche de hoy? Acinetobacter.
Realmente es donde hay un poquito más de recomendación. ¿Por qué? Porque en Acinetobacter, como Edwin ya lo comentó, no existe una terapia estándar, no existe como con cualquier otra cosa, un hable, qué sé yo, no existe el antibiótico perfecto. Entonces, como no hay terapia estándar, en algunos casos puede caber la polimixina B, por ejemplo, combinada con sulbactam, ¿sí? Que sería como la probablemente mejor combinación, aunque también hay combinaciones con tigecyclina. Y pues no usar en tracto urinario la polimixina B. Y el hecho, hay otras razones por las que se usar en combinación. Acá hay unas cosas in vitro, como decían, la mayoría de estudios de estos son in vitro. Yo no quise traer un montón de cosas de laboratorio que no tienen correlación clínica porque eso ya se describió. Parece que el sulbactam con la colistina aumenta el daño bacteriano porque altera la membrana externa y se inhibe la PBP1 y PBT3 in vitro. También con amicacina, cosa que jamás haríamos, altera la biogénesis de la membrana celular y disminuye los niveles de aminoazúcares, pero pues todo esto es muy bonito in vitro, pero in vivo. Y la teoría dice que si yo doy colistina, polimixina B solita, puede hacer resistencia porque tenemos población, lo que se llama heteroresistencia, puedo tener unos resistentes, medicamento A, medicamento B, y que si uso dos, la sinergia por un lado y por otro lado, pues logro matar la inmensa mayoría de bacterias que podían ser resistentes a este o sensibles a todos. Pues eso es muy bonito. Iba a traer estudios, pero yo ya no sé si mostrarlos, pues porque de todas maneras, digamos que la información fue muy buena la que se dio anteriormente. Con polimixina B uno se puede sacar un ojo buscando evidencia clínica, casi todo es colistina, pero se ha tratado de evaluar la monoterapia. Yo creo que ya lo que hay que decir es que no se debe usar monoterapia. Las combinaciones que se han utilizado, como en este estudio, son con un betalactámico, con un carbapenémico, que ya sabemos que no es una buena opción. En infección por Acinetobacter baumannii, en este pequeño estudio, demostró que tenía mejor eficacia en combinación, etc. Esta tabla es feita, pero es para mostrarles que con polimixina B solo hay 3 estudios grandes, Crucio, Qureshi y Rigato, y 6 pacientes frente a 56, 7 pacientes, miren eso, o sea, ¿de dónde sacamos nosotros información suficientemente fuerte? Y las combinaciones que ustedes quieran. La información es muy limítrofe. Aquí lo mismo, estudio que ya no lo voy a mostrar. Y para terminar, ya con todo lo que les he dicho, pues lo mismo, miremos cuál es la evidencia actual para el uso de esto. Bueno, algo que no había dicho, que digamos es un escenario interesante, yo no sé qué tanto me he demorado, ¿sí? Es que, como se dijo, yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de hacer el análisis de la resistencia de Bogotá de los últimos 5 años, hasta el 2021, y lo que se encontró con correlación con los datos del Instituto Nacional de Salud es que aquí Pseudomonas, por ejemplo, tiene una coproducción enorme de metalos con KPC. KPC-NM, por ejemplo, les encanta. Que como veíamos, eso no es frecuente en otros países como Estados Unidos, pero aquí sí. En esas combinaciones, donde, por ejemplo, Astronam con Avibactam en Pseudomonas, por ejemplo, eso no tiene una evidencia fuerte para usarse, podríamos usar combinaciones con polimixina mientras llegan medicamentos como Cefidrocol y demás, para combinar. Entonces, ¿qué dice la guía ITSA del 2023? Claramente es una recomendación de expertos realmente. Se sugiere polimixina B y colistina, el que usted tenga. No se sugiere para infecciones causadas por enterobacteriales productores de resistentes a carbapenémicos. Es decir, no use polimixinas, olvídelo. Dice que colistina tal vez en cistitis no complicada, ¿como para qué? El rol de la combinación antibiótica, las combinaciones, dicen acá, ¿sí? El uso de betalactámico con aminoglucósidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, polimixinas, no se recomienda. Ya, punto. Eso no se recomienda hacer en enterobacterial. Pseudomonas, escogí las de metalo, porque pues con KPC tenemos afortunadamente muy buenos medicamentos. Para pacientes con pseudomonas de difícil tratamiento, aisladas con metalobetalactamasa, cefidrocol, y cuando no lo tenemos, pues digamos que ellos dicen cefidrocol con todos estos medicamentos y no los tenemos, la combinación de colistina, de polimixina B, ahí sí, con lo que tengamos o con lo que podamos sería una opción, pero realmente esto no es una recomendación que yo esté haciendo, la idea es que tratemos de utilizar las nuevas moléculas que son mucho más seguras y que tienen ya estudios químicos más robustos. Y es Acinetobacter, pues solo hay estudios con colistina realmente clínicos. Se dice, como ya dijo Edwin, altas dosis de ampicilina, sulbactam se podrían combinar, por ejemplo, con la polimixina B. Básicamente eso. Y las recomendaciones del CEINC, que son las españolas,
ellos solamente nombran colistina, no nombran polimixina B, y la tienen como monoterapia en pacientes, no, esto sí, esto no, bien, no usamos monoterapia, pero como terapia combinada, por ejemplo, una Acinetobacter con altas dosis de sulbactam o utilizarla con tigecyclina, que es una recomendación que ellos tienen también, y bueno, acá ponen colistina porque es lo que ellos recomiendan, sería como las combinaciones posibles con lo que ya hemos dicho. Para terminar, esto es de la tabla de nuestra guía colombiana, las dosis de polimixina B no son en un rango, realmente debe usarse la máxima dosis que tolera un ser humano, o sea, 25.000 unidades por kilo o 2.5 unidades por kilo en dosis de carga, porque si no se hace, se puede demorar hasta 24 horas o más en lograrse el CSS. La idea es que sea más pronto porque son pacientes graves, ¿sí? Entonces hay que utilizar dosis de carga, dosis de mantenimiento, siempre la máxima dosis recomendada. Existe la posibilidad, no lo dije, intratecal, si uno tiene un microorganismo, no sé, una metalo en el cerebro, una posibilidad es utilizar esto intratecal. Yo solamente lo he usado 2 veces, cada vez en la vida. Esto puede producir convulsiones. Y pues la recomendación de la vigilancia y demás. Entonces, para terminar, con polimixina B, ¿yo qué puedo decir? Que ya no es de elección para nada, que puede ser una opción en escenarios donde tengo dificultad para utilizar otros medicamentos, ¿sí? Que la actividad bactericida frente a una amplia variedad de bacilo gram negativo sigue siendo una alternativa, como vieron, muy poquitos son resistentes naturales, que tienen un papel sobre todo en Acinetobacter, sobre todo con coproducción, que lo estamos viendo en Colombia, y que debemos conocer sus limitaciones, la toxicidad, usar siempre las dosis máximas lamentablemente, siempre utilizar combinaciones y recordar que nosotros nunca sabremos si es sensible o no, pues porque no tenemos cómo. Todo esto ayudará a hacer un uso responsable de este medicamento. Muchas gracias. Bueno, excelente conferencia, Gerson, excelente conferencia, Juan Pablo. No sé si tenemos preguntas, yo creo que alcanzamos a tener algunos 10 minuticos para preguntas, si a ustedes no les molesta salir más tarde. Aunque si desean largarse ya, nos vamos todos. Mentiras, no sé, ¿hay alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, quisiera preguntarle a los 2 conferencistas que nos hablaron de Acineto y de Pseudomonas, si existen modelos farmacocinéticos de farmacodinamia farmacocinética en modelo de fibra hueca, específicamente tratando, haciendo todos los ensayos para Acinetobacter y para Pseudomonas. ¿Listo? Es el modelo más prevalente, in vitro, el modelo de fibra hueca. De hecho, casi toda la evidencia, de hecho, bueno, no sé si casi toda, pero una amplia mayoría de la evidencia de sinergismo in vitro se hace en el modelo de fibra hueca, para Acinetobacter y para Pseudomonas. Sí, sí, ahora, insisto, es interesante estos modelos, pero traducir lo que el modelo dice en términos de efectividad clínica, yo creo que siempre ha sido azaroso. Eso ha sido largo en la historia de los antibióticos. Pero indudablemente por allí tiene que empezar, por el modelo in vitro. A mí, por lo menos, digamos, uno puede quedar como con una visión, me encantó la charla de Gerson, de ese pesimismo, pero con una claridad. Gerson, muchísimas gracias, porque llevas siempre todas las conferencias con excesiva claridad. Y fíjense que al final, decir, por más que Gerson quiere imprimirle ese tono de pesimismo, uno no podría decir que la polimixina ha muerto. Todavía puede tener ahí un espacio, pero es cierto que está en un proceso lento de ser reemplazada por otras alternativas. Yo creo que especialmente en enterobacterales, por lo menos claramente las guías, es decir, la disponibilidad, no las guías, la disponibilidad de moléculas que han demostrado como monoterapia ser efectivas, eso ya plantea que la terapia de combinación no es, y efectivamente cuando hablamos de polimixinas hablamos de terapia de combinación. Y cuando hablamos de terapia de combinación, entonces casi siempre caemos en el terreno de los modelos in vitro o de los modelos in vivo, porque no es tan fácil hacer experimentos clínicos controlados de cualquier cóctel que a mí se me ocurra, ¿sí? Y esa es la razón fundamental de por qué los modelos in vitro son importantes y seguramente seguirán siendo importantes.
pero es cierto que en enterobacteriales, digamos, y ahí igual sigue habiendo una discusión, sobre todo en términos de prevención de mutación. ¿Será seguro usar estas moléculas en términos de ese riesgo de inducción de resistencia o de selección de mutantes resistentes? Y ahí volvemos a los modelos in vitro, otra vez al modelo de fibra hueca o a las time kill curve. Es decir, volvemos al in vitro para afinar, para hacer ese tuning de cómo usar las moléculas. Luego, yo creo que, y me apego a lo que dice Gerson, sin ser un experto en los temas de microbiología, en la lectura uno, como usuario de la literatura especializada en este tema, uno diría que seguirán vigentes estos modelos, tanto para explorar hipótesis a testear en modelos in vivo y posteriormente en experimentos clínicos, como para hacer esa afinación, porque no podemos estar haciendo un experimento clínico controlado para cada escenario de combinación de terapia antimicrobiana que se nos ocurre. Sí, y hay otro elemento importante que les quise mostrar durante la charla, y es la complejidad del fenómeno fenotípico. Es decir, hay una combinación de factores, varios de esos genéticos, pero varios de esos epigenéticos, quizás transcriptómicos o quizás metabolómicos, que expliquen el comportamiento del microorganismo, ya no in vitro, sino probablemente en la infección clínica. Entonces es probable que lo que necesitemos es pasar de la era del diagnóstico microbiológico usual a la era de ómicas en el diagnóstico microbiológico, es decir, que tenemos que dar el paso. Ya lo estamos dando a genómica, chévere, carita feliz. Nos falta epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Entonces yo creo que hacia allá es a donde tenemos que apuntarle para poder entender si estos fenómenos se relacionan o no. Quizás hay algún biomarcador o hay algún elemento que se puedan identificar dentro de la expresión de los microorganismos que nos predigan susceptibilidad o resistencia, así tengamos una cosa muy gruesa, que es lo que terminamos haciendo con los modelos in vitro, que nos diga que es sensible o resistente. Es probable que tengamos que refinar el diagnóstico. Por eso les decía de conocer al enemigo. Es probable que necesitemos dar el paso siguiente. Gracias por la pregunta. No, y ahora, cuando eso lo dice, recuerdo alguna vez el doctor Quinn diciendo la MIC, así como cuando Nietzsche dijo la MIC ha muerto, ¿no? Entonces, y no, ahí sigue la MIC, o sea, y seguimos con la MIC, pero es cierto que otras aproximaciones para evaluar o testear o anticipar, predecir la efectividad in vivo, claramente se van a complementar, pero fíjense, todavía seguimos girando alrededor de la MIC en todo todavía, y eso que ya se dijo hace algunos años que había muerto. No sé, aquí, Dieguito. Gracias, profe. Una pregunta, ya que las combinaciones con sulbactam pues están ganando cada vez más peso para el tratamiento de Acinetobacter baumannii, incluso en el Acinetobacter resistente a sulbactam. ¿Cómo podríamos sobreponer la toxicidad de la ampicilina, ya que pues, es una molécula que no está separada y las recomendaciones utilizan dosis de 9 a 12 gramos día de sulbactam, para lo cual se requiere de 18 a 24 gramos de ampicilina? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuándo se decide usar 12 gramos? De 18 a 27 gramos, no menos de 6 gramos de sulbactam, idealmente 9 gramos. De hecho, cuando se testea como resistente en un escenario clínicamente exigente, debería llevarse a la máxima dosis. Yo, Diego, no sé, creo que como casi todos tenemos muchísimos problemas con enterobacterales y más bien, es decir, tenemos tantos problemas con Klebsiella que ya no tenemos tiempo para la Acinetobacter, ¿no? Entonces mi experiencia, en otra época yo me acuerdo que Acinetobacter era el pan mío de cada día. Y ciertamente hoy no tengo tanta experiencia clínica, entonces yo no podría responderte desde mi experiencia clínica porque he usado dosis de sulbactam, altas dosis de sulbactam en 2, 3 ocasiones porque no es mucho lo que estamos teniendo a Acinetobacter, o sea, mi problema permanente son las enterobacterales y eventualmente luego pseudomonas y eso. Dicho eso, a mí sí me llama mucho la atención y coincido con tu preocupación, es decir, cuando uno ahí mira la literatura es muy cándida u optimista en esas dosis y siempre dan una etiqueta de seguridad al respecto y a mí me preocupa la nefrotoxicidad que pudieran tener esos altos volúmenes de ampicilina
la ototoxicidad que podría asociarse allí, es decir, eventual, pero sobre todo el riesgo de nefritis. Y sobre todo porque además no la usamos sola, o sea, la usamos con otros fármacos que pueden ser nefrotóxicos. Es decir, por ejemplo, la combinación de esos volúmenes de ampicilina con, por ejemplo, polimixina, y para recabar lo que decía Gerson, es que no es que la polimixina no sea tóxica, que la colistina es retóxica, ¿sí? Pero, tóxica, como dicen por ahí, pero la polimixina, si veías esa gráfica, el promedio, uno trazaba un promedio en un 30% de nefrotoxicidad para la polimixina. Luego sí es una preocupación seria. Y esa preocupación a mí me ha llevado a ser un poco timorato a la hora de usar altas dosis, lo confieso. Y he usado no 9 gramos, sino 6 gramos en mi experiencia clínica. Pero claramente la literatura y la evidencia disponible, además que también esa es la otra, y no es la gran evidencia, es una evidencia escasa, pero sí hay varios metaanálisis que claramente han marcado una línea de tendencia para mostrar que si uno tiene resistencia a sulbactán o altas migas sulbactán, debería saturar al paciente de sulbactán, y eso es 9 gramos, es decir, 27 gramos. Y en ese sentido, pues son 9 gramos de ampicilina sulbactán cada 8 horas. Yo no tengo experiencia clínica para responderte eso, pero lo que la literatura muestra no es tan preocupante como uno podría preocuparse. O sea, hay que hacerle, mejor dicho. Hay que hacerle y ganar esa experiencia. Yo creo que el mensaje importante ahí es definitivamente no podemos usar menos de 6 gramos. O sea, si a ti te da miedo, si eres ampicilinosulbactanofóbico, definitivamente no puedes usar menos de 6 gramos. O sea, claramente no. Y de hecho el escenario de 6 gramos sería para eventualmente escenarios menos graves y con aislamientos sensibles a sulbactán, lo cual pues no es lo que usualmente vemos. El 50% de los aislamientos en Bogotá son resistentes. Una pregunta para el profe Gerson. Cuando uno se pone a leer las guías de la ITSA acerca de antibióticos inhalados, pues aparecen los aminoglucósidos y la colistina. Pero uno se pone a ver la evidencia de colistina y pues tampoco es tan clara. ¿Usted qué recomienda ahí? Yo tuve la oportunidad de usar colistina inhalada en un paciente, hizo un broncoespasmo horrible, que es una de las cosas que describen, pero eso es tenaz. Claro, como hablábamos de que son tan bajas las concentraciones a nivel pulmonar, siempre que uno ve que hablen de colistina y pulmón, ya lo están hablando como forma inhalada. Pero hay varios problemas. Uno, viene la presentación inhalada, yo la consigo, ¿cómo la utilizo? ¿Cierto? ¿Qué dosis realmente debo utilizar? Yo no tengo más experiencia con colistina, lo que se usa más es los aminoglucósidos, por ejemplo, en fibrosis quística, pero pues yo creo que eso tampoco está claro. O sea, utilizarla sería medio empírico para lo que nosotros tenemos actualmente, pero claramente todavía hay recomendaciones sobre su uso. Ahí agregar algo y luego Juan, pues es que Juan estuvo metido en este tema, pero a fondo, y realmente pues cuando uno lee como el entorno de la evidencia al respecto de esto y por qué la reciente guía de ITSA, digamos que la meten como en el cajón, yo creo que es que realmente comprendemos muy poco de cómo usar bien esta ruta. Y adicionalmente, digamos, es una muestra de lo imperfecto que es el escenario del uso de las polimixinas, porque pues farmacocinéticamente penetran muy mal al epitelio pulmonar y por eso necesitamos en neumonía usar esas dos rutas, tanto la sistémica como la inhalada. Pero inhalar, mejor dicho, llevar al alvéolo polimixina B es un cuento biofísico bastante complejo, del cual la mayoría no sabe lo suficiente, y por eso es que fracasamos en lo que tenemos, en esa noble intención. Entonces yo creería que hay que la guía tomar esa que engaveta el tema con precaución, porque yo creo que es que más bien es un tema poco comprendido por los expertos que escribieron la guía. Sí, y para aportar al tema de antibióticos inhalados, participamos en una encuesta global de uso de antibióticos nebulizados, en la cual 2 de 3 intensivistas lo utilizaban a pesar de que no estuviera recomendado en la guía. No existía claridad sobre cuál era la técnica que utilizaban, es decir, si era nebulizador por jet o si era una membrana que genera partículas de entre 5 y 15 micras
o un ultrasonicador. Lo tercero es que la frecuencia de eventos adversos, en eso también lo estuvimos revisando con el grupo de Vallebrón, no es frecuentemente reportada porque no son eventos graves, pero es súper frecuente encontrar disincronía, broncoespasmo y que el paciente tiene que estar relajado y sedado. Es decir, que las vacaciones de sedación y relajación en el paciente crítico termina volviéndose un problema si usted está administrando con cierta frecuencia los antibióticos nebulizados. Esa heterogeneidad hace que se reserve para algunos casos muy puntuales. Digamos, profilaxis con anfotericina B en liposomal en trasplante de pulmón. Por ejemplo, digamos que ese es como el escenario ya más frecuente. Pero esto que estamos tocando, que es el tratamiento de infecciones bacterianas respiratorias con antibióticos nebulizados, no hay en este momento recomendaciones por esa heterogeneidad que le acabo de señalar que encontramos en la encuesta, pero que además es muy frecuente encontrar esos eventos adversos. Probablemente tengan que ver con eso. ¿Qué pasa si yo no lo paso en jet? ¿Qué pasa si lo paso en jet? Pues se queda en el circuito. ¿Qué pasa si no lo paso en jet? Pues de pronto genera más broncoespasmo. ¿Qué pasa si el broncoespasmo es severo? Me genera disincronía. Uno de los pacientes que estuvimos revisando en la serie se murió por una disincronía respiratoria muy severa, nunca salió el broncoespasmo. Entonces, en ese orden de ideas, los antibióticos nebulizados es preferible que hasta que no tengamos mayor claridad de seguridad y estandarización de la administración, no utilizarlos. Excelente pregunta y excelente respuesta, Juan, gracias. Yo quisiera, porque nos quedan 3 minutos y aquí tenemos más colegas infectólogos en el panel, en el auditorio. No sé si María José, Jairo, no sé, yo que a quién más veo aquí de infectología, si tienen algún comentario que agregar, alguna precisión, algo que, por ahí me decían, oiga, no, que el Durlobactam ya tiene aprobación de FDA. No sé, alguna claridad, alguna precisión, 3 minutos, Jairito, María José, algún mensaje, alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero. ¿O hay otro infectólogo acá? ¿Qué quiere opinar? Todos infectoblastos. Ok. Sí, porque hay un montón de infectoblastos acá. Gracias, doctor. No, pues de pronto acerca de la dosis de la ampicilina sulbactam para Acinetobacter, teniendo en cuenta que el uso ahí es buscando la efectividad del sulbactam por la alta afinidad que tienen las PVP del microorganismo, al menos en parte la explicación puede ser que la ampicilina sulbactam tiene, o más bien la ampicilina tiene un índice terapéutico bastante amplio, es decir, la diferencia entre la concentración efectiva y la tóxica es grande. No es lo que ocurre con los aminoglucósidos o con la polimixina, en donde a uno le preocupa que el paciente tenga unas concentraciones más altas de lo recomendado porque los efectos tóxicos van a ser evidentes. Entonces, seguramente la información clínica es limitada, pero probablemente por eso es que uno no encuentra mucha preocupación en la literatura acerca de subir tanto las dosis. De hecho, ahora de manera mucho más directa se recomienda que las dosis sean altas. Antiguamente pensábamos que estábamos poniendo unas dosis altísimas con 3 gramos de ampicilbactam cada 4 horas. Jairito, muchas gracias por la precisión, por el complemento. Bueno, yo creo que ya, hora de mimir. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias al capítulo central por la invitación, por alojarnos, gracias al hotel, gracias a Sonia, Jamie por la invitación y gracias sobre todo a todos ustedes que han tomado de su tiempo, de sus familias, para venir a estar con nosotros, a básicamente botarle corriente a esto que tanto nos apasiona y a todos los que nos siguen en el streaming o los que luego van a ver este video en YouTube. Muchas gracias por el interés que muestran por esto. Muchísimas gracias a todos. Chao pues.